Bienvenidas, bienvenidos a este evento, a esta conferencia en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de 2023. Esta conferencia está dedicada a seguridad hídrica en los Andes tropicales, avances, desafíos y perspectivas. Y a continuación quisiera brevemente guiarles a qué les espera ahora. Muchas gracias por venir y por estar con nosotros. Entonces, aunque ya estamos un poco avanzados en el tiempo, la secuencia es la siguiente. Vamos a tener en realidad 3 salas. Lamentablemente la última ponente no pudo venir por una urgencia, pero vamos a tener 3 charlas a cargo de Fabián Brenkan, a cargo de Yola Mosquera y a cargo de Miluska Rosas. Y quisiera brevemente introducir el tema de seguridad hídrica, muy brevemente solamente para que ya tengamos una base en común. Entonces, el tema de seguridad hídrica, o más bien inseguridad hídrica, que muchas veces ahora experimentamos o que queremos básicamente reducir o evitar, es un tema en las cuencas andinas que acá enfocamos, de múltiples factores. Entonces, uno de estos es la carencia y el exceso de agua, ¿no? Entonces, tenemos el tema de, digamos, los extremos que están supuestamente ahora también aumentando en varias cuencas, ¿no? Debido a los impactos del cambio climático y otros impactos antrópicos. Entonces, tanto el tema de sequías como también flujos de agua, digamos, excesivos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, muchas veces estos impactos traen consigo una reducción en la calidad de agua, y a la vez deberíamos no olvidar otros procesos que están más vinculados al tema de gobernanza y también gestión de los recursos hídricos, y que tienen que ver con políticas, que tienen que ver con instituciones y con acceso al agua y cómo se gestiona entre diferentes partes interesadas y finalmente usuarios, ¿sí? Entonces, este concepto de la seguridad hídrica es importante para nosotros que tener en cuenta, ¿no?, en las charlas que vamos a escuchar ahora. Entonces, la inseguridad hídrica queremos evaluar, ¿no? Queremos cada vez entender mejor o cuantificar finalmente. Es un tema que se relaciona también mucho con, ahorita en la investigación, con la comprensión o todavía no comprensión de varios procesos subyacentes y hidrológicos, ¿no? Entonces, tenemos todavía muchas dudas, como van a escuchar seguramente ahora en las charlas también, ¿no?, en cuanto a, por ejemplo, el ciclo hidrológico y los procesos. Luego, justo como les presenté el concepto, que es un concepto de, como dije, cantidad y calidad de agua y a la vez también procesos humanos y, digamos, el acoplamiento, digamos, diferentes factores y procesos humanos y socioecológicos. Entonces, tendríamos que pensar para la comprensión, la mejor comprensión de la seguridad hídrica en una perspectiva más socioecológica. Y finalmente llegar a un punto donde podemos en realidad ya formular estrategias de adaptación, pero no solamente porque ahora todos formulan estrategias de adaptación, ¿no?, sino porque realmente queremos llegar a un punto donde sean localmente relevantes, donde tengan realmente evidencia, ¿no?, sobre los beneficios a largo plazo. Y eso es justo un gran desafío. Entonces, eso es un poco el contexto que quisiera muy brevemente mencionar antes de escuchar las charlas. Y ahora, en primer lugar, les presento a Fabián Brenkan. Bueno, soy yo. No tenemos otro moderador, que va a presentar una aproximación hacia la seguridad hídrica en los Andes tropicales, desafíos y perspectivas. Fabián tiene un doctorado en geografía de la Universidad de Zurich y un postdoctorado en el Imperial College London. Trabaja en la interfaz entre glaciología, recursos hídricos, adaptación al cambio climático. Ha contribuido, por ejemplo, al último informe del IPCC, del Grupo de Trabajo 2, en temas de agua, justo adaptación al agua en Centro y Sudamérica, y es docente investigador acá en esta casa, en esta universidad, en la sección de Geografía y Medio Ambiente. Ok, entonces, en primer lugar, quisiera ahora hablar de una aproximación hacia la seguridad hídrica en los Andes tropicales y los desafíos y perspectivas, que la idea de, digamos, esta secuencia de charlas en esta conferencia es llegar de algo más macro a algo más micro, a diferentes, digamos, casos de estudio desde este punto de vista un poco más
integrado, más amplio, y luego ir, digamos, por la cuenca desde las partes altas de las bajas. Eso era un poco la idea de esta conferencia. Entonces, yo empiezo con esta vista un poco conjunta integradora, hablando del contexto de seguridad o inseguridad hídrica, hablando en este caso de los riesgos clave que existen en la región y que se han evaluado justo en el último informe del IPCC, en el segundo grupo de trabajo, donde entre varios riesgos clave que hay en esta región, en Sudamérica y en los Andes tropicales, justo existe el riesgo de inseguridad hídrica, ¿no? Entonces, el riesgo de inseguridad hídrica ahí, o sea, digamos, los componentes de este riesgo son los cambios en la disponibilidad estacional de agua debido al retroceso glaciar y otros procesos. El cambio en la cobertura de nieve, periodos secos más pronunciados, por ejemplo, y una gestión y gobernanza del agua fallida en muchos casos, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos asesorados o evaluados por el IPCC desde el fondo. Entonces, es un poco como contexto y también a la vez viendo los componentes y interacciones en el ciclo hidrológico que justo mencioné son importantes de entender mejor para poder evaluar niveles de seguridad hídrica o inseguridad hídrica. Entonces, lo que estoy mostrando acá son solamente ejemplos de diferentes componentes, ¿no? En una cuenca hídrica, en este caso, es una cuenca glaciada, ¿no? Que tiene varios componentes, bueno, glaciares, ¿no? Otros como que reservorios, digamos, que almacenan agua, como drenas o taludes de gravedad. Y, por supuesto, los humedales, de los que vamos a escuchar más en la próxima charla, lagunas y ríos. Entonces, acá un poco lo que quiero mostrar este gráfico es, lo que sí sabemos, obviamente, ¿no? Cómo están hasta cierto punto interrelacionados y hay flujos entre todos estos diferentes componentes. Pero lo que muchas veces no sabemos, hasta ahora no suficientemente bien, es de qué manera se interrelacionan a nivel intraanual, a nivel interanual, cuál es más o menos la cantidad del flujo, cuál es la importancia del flujo, por ejemplo, hablando de agua subterránea, en la época seca, que podría hasta cierto punto incluso amortiguar lo que ahorita es el retroceso glaciar y la preocupación de tener menos agua disponible en la época seca en esas cuencas altas, solo para mencionar un ejemplo. Entonces, en realidad no entendemos muy bien hasta ahora este ciclo de agua, ¿no? Debido a la falta de mediciones, ¿no? Debido a justo no conocer bien estos flujos que estoy mencionando, ¿no? Y luego vienen las interacciones con los usuarios de agua o con las personas que están en estas cuencas, muchas veces más aguas abajo, algunos también aguas arriba, y incorporar básicamente estos componentes o estos factores, todo en una cuenca, digamos, con una visión más amplia. Si miramos el derretimiento glacial, solamente para mencionar un componente, acá lo que pueden ver ustedes son proyecciones, o sea, línea base negro y luego proyecciones hacia el futuro para diferentes glaciares en la zona tropical, entre Bolivia y Ecuador, donde como indicador se usa acá la altitud de la línea de equilibrio. Se proyecta, ¿no? Que en algún momento, según escenarios que suceden, o sea, mayores o menores emisiones, podría, ¿no? Ascender el ELA, esta línea, hasta un punto donde, en el caso de la línea punteada, estaría incluso ya alcanzada la cumbre del glaciar, o sea, básicamente desaparecería el glaciar, o al menos como muy cerca por debajo de la cumbre, hacia finales de este siglo. O sea, en pocas palabras, sin ahora entrar en más detalles, lo que vemos acá en este tipo de modelamiento de un posible futuro bajo diferentes escenarios es muchos glaciares, y son solo 3 ejemplos, ¿no? Podríamos seguir con muchos más. Muchos de estos glaciares están proyectados, ¿no? O sea, hasta ahora lo que se entiende con las tasas actuales, ¿no? Y modelamiento futuro, a desaparecer dentro de, según como son, más chicos, más bajos o más altos, dentro de pocos años o de unas décadas, ¿no? Y solamente serían los glaciares más, de las cumbres más altas que permanecerían más tiempo. Eso obviamente es preocupante a nivel de, por ejemplo, es un concepto, ¿no? De pico de agua, es decir, que el derretimiento glaciar llegaría, o sea, la fusión glaciar y el proceso de derretimiento llegaría a un punto a partir del cual a largo plazo, digamos, se reduciría cada vez más el caudal de la fusión glaciar.
Entonces, ahí vienen preguntas, ¿cuáles son las escalas que estamos mirando? Y finalmente, ¿cuáles serían los mayores impactos pensando, por ejemplo, en la seca, ¿no? Y en las partes altas de la cuenca, ¿no? Es donde la contribución glaciar a la escorrentía es bastante alta. Sin embargo, está un poco discutido ese concepto también, pero es un tema. Otro tema que deja el derretimiento glaciar es, por supuesto, el desarrollo de lagunas glaciares, ¿no? Acá lo pueden ver solamente en las imágenes rápidamente. En este caso es la laguna Ricocha, en Urubamba, la cordillera Urubamba, que ha, como pueden ver, crecido rápidamente a partir del derretimiento de esta lengua glaciar, del Chicón, ¿no? En muy pocos años. Y constituye, en este caso, realmente una amenaza, un peligro, ¿no? Un riesgo para la gente, aguas abajo en Urubamba, ¿no? O sea, ya desbordado en el 2010, ¿no? Afortunadamente solo con más o menos pocos daños de infraestructura nomás, ¿no? Pero es, digamos, una alerta, ¿no? Es un indicador de que hay procesos muy rápidos que pueden ser muy peligrosos y que pueden constituir un riesgo a largo plazo. Otro tema es la calidad de agua, ¿no? Que experimentamos ahora en los últimos años, recientemente en realidad, ¿no? Que en varias cuencas, según geología, según también tasas de derretimiento glaciar, o sea, yo estoy acá conectando solamente en cuencas glaciadas, donde en algunas cuencas, no en todas, pero en algunas, según la geología y los sedimentos recientemente expuestos, tenemos básicamente un drenaje ácido de roca, ¿no? Con muchos óxidos, con piritas, etcétera, en el agua, que cada vez reduce más el pH y la calidad de agua. Entonces es un gran tema, obviamente para el uso de agua potable y para, por ejemplo, las EPS y también sus estrategias de adaptación en muchas cuencas donde se extrae el agua para agua potable. No existen hasta ahora estas plantas, por ejemplo, de filtración. Ya, entonces eso es un estudio, ¿no? que muestra eso en la Cordillera Blanca, pero que pueden experimentar en mucho más cuencas. Y frente a, digamos, estos impactos, y solamente estoy mostrando unos, ¿no? Frente a estos impactos, luego la pregunta, ¿cómo se puede mejorar la seguridad hídrica? O sea, ya sabemos lo que no sabemos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los impactos, los conocemos, o sea, observamos, ¿no? Mucho, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, una de esas estrategias son soluciones basadas en naturaleza, ¿ya? Muy brevemente, son básicamente acciones inspiradas y apoyadas por la naturaleza. Entonces, que pueden incluir muchas acciones o estrategias implementadas, son ampliamente ya reconocidas y usadas en el Perú, sobre todo. O sea, hay muchos proyectos ahora que trabajan soluciones basadas en naturaleza. Sin embargo, también hay que decir la aplicación y evidencia de su eficacia en las regiones montañosas son muy limitadas, ¿no? O sea, es un poco la situación al revés. Primero implementamos y luego vemos cuál es el beneficio real, ¿ya? Y no que primero entendemos todo el sistema y de ahí, de manera ya más adaptada, realmente trabajamos esta estrategia. Entonces, también ahí es un poco la discusión de qué manera deberíamos quizá adaptar nuestra adaptación. Bueno, entonces, eso es uno, o eso es una, digamos, una gran colección, digamos, de estrategias que incluyen, entre otras, la siembra y cosecha de agua. Un ejemplo son las cochas, ¿no? Que varios de ustedes conocen, que solamente para mencionarlas, que son normalmente microrepresas rústicas, ubicadas en cabeceras de cuenca, formadas por diques, ¿no? Y lo interesante, lo bueno es que son justo, ¿no? Construidos con materiales locales, bastante naturales. Por eso también que hay como conocimientos ancestrales que se pueden usar, reactivar, incorporar. O sea, muchas veces mucha aceptancia local, que es muy importante cuando se trabaja eso justo en cuencas con poblaciones, ¿no? Y el beneficio, ese es solo un ejemplo que estoy mostrando acá, ¿no? Para unas cochas, pero para decirles, el beneficio es muy local. O sea, no estoy presentando esta estrategia para decir, construyendo un montón de cochas vamos a salvarnos para toda la cuenca, ¿no? Seguramente no, pero localmente puede ser bastante, ¿no? Tener un efecto positivo. Luego tenemos la restauración y riego de bofedales o humedales altoandinos. Vamos a escuchar un poco más de eso creo después.
Solamente para mencionar, ¿no? Son muchas veces potencias degradados que se tratan de restaurar o incluso artificialmente extender, ¿no? Y que tienen justo una función muy importante de la regulación de agua. También ahí con técnicas ancestrales, y también ahí es un poco el tema, no tenemos el conocimiento suficiente sobre los flujos subterráneos, muchas veces para poder realmente estimar bien el beneficio, ¿no? Para el nivel macroeconómico. Entonces, estamos hablando, solamente estoy mostrando unos breves ejemplos, no tengo mucho más tiempo ya, pero estamos hablando de, en realidad, de múltiples estrategias que se pueden acoplar. Y a mí me gusta decir ensambles, ¿no? Ensambles de infraestructura natural o soluciones basadas en naturaleza y en general de infraestructura de agua, que incluso, porque no es una solución basada en naturaleza, puede incluir también infraestructura gris, o sea, lo clásico, ¿no? Reservorios de ingeniería, siempre y cuando se pueden ver, digamos, sus impactos también, ¿no? Entonces, quizás no los reservorios más grandes, en zonas no conflictivas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, viendo bien dónde se podría construir. Y tomar en cuenta, solamente para darles un término más, tomar en cuenta también la estrategia a largo plazo, porque estamos haciendo adaptación, ¿no? Estrategias de adaptación debe ser mayormente incremental, lo que estamos mayormente apuntando ahora, es decir, aumentar algo o mejorar, o iremos crecientemente con impactos que cada vez son no solo mayores, sino también diferentes en su naturaleza, pensar en estrategias más transformadoras, ¿no? Que pueden ser reestructuradas, que pueden ser múltiples escalas, más innovadoras, etc. Entonces, eso es un gran tema ahora, pensar en una transformación, ¿no? Dentro de la adaptación. Y para terminar, entonces, repensar la seguridad hídrica incluye un poco el resumen, ¿no? Vean bien los tres componentes que ya les presenté, creo que ya se ha entendido, cantidad, calidad de agua y gobernanza, digamos, para tener unos términos claves. Incluye el tema de riesgos que mostré al comienzo, ¿no? Ahí tenemos que ver bien cuáles son las métricas, los umbrales, también ahí hay muchas dudas en la investigación, trabajamos a veces con conceptos muy solapados, ¿no? No tan claros. Enfocar, por ejemplo, los riesgos clave, la inseguridad hídrica, trabajar con proyecciones que estén basadas en descriptores, que se puede trabajar, por ejemplo, localmente de manera participativa, que también deben abordar las incertidumbres y luego para formular estrategias hídricas robustas y localmente relevantes. Eso es básicamente, entonces pueden ver acá algunos temas más que en parte he mencionado, no todo, entonces cuáles son los desafíos, ¿no? Que no sabemos suficientemente a nivel de datos, que tenemos fragilidades institucionales, etcétera, etcétera, y entonces no tenemos suficientes lecciones todavía para poder adaptarnos. Entonces, aumentar la evidencia, alinear resultados de investigación con esfuerzos de adaptación utilizados localmente y reforzar una investigación más transdisciplinar en la interfaz de ciencia social política es algo que podría mejorar esta situación, incluyendo conocimientos locales, indígenas y integrando diferentes conocimientos diversos. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para dos minutos para preguntas? Sí. A mí me quedó sonando lo de las medidas de adaptación que mencionaste, sobre todo las soluciones basadas en naturaleza. Hay muchas iniciativas como ONGs locales que van avanzando en esa línea, pero también mencionaste que el impacto beneficioso de repente perjudicial no es medido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas de evaluar esos, digamos, instrumentos? ¿Hay como alguna política o depende de cada institución que decide evaluar lo que implementó? Sí, es una buena pregunta. O sea, en primer lugar, a lo que me refería es, no conocemos, por ejemplo, a nivel físico, hidrográfico, hidrológico, no conocemos bien la cuenca, ¿no? Para poder, por ejemplo, implementar algunas estrategias de soluciones basadas en naturaleza que mostré, si ni siquiera conocemos bien los flujos de Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber exactamente dónde y de qué manera cuantitativa
beneficia. Entonces, primero sería eso, ¿no? O sea, una red más densa de mediciones, ¿no? Más proyectos que midan, que cuantifiquen. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, un tema que yo siempre veo a través de todos estos proyectos, casi, ¿no? Es el tema institucional social. O sea, los conflictos que hay y también las fragilidades institucionales que mencioné. Que sí tiene que ver un poco con eso también, ¿no? Porque el problema es la implementación de esas estrategias muchas veces no funciona a largo plazo. O sea, viene un proyecto, instala algo, se va el proyecto en algún momento, lógico, no puede quedarse ahí 20 años y la cosa muchas veces, no sé, no queda completamente ahí, ¿no? Y es un tema también porque, no sé, bueno, múltiple, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con el alto cambio de personal, falta de capacidades, conflictos sociales, locales, etc. Entonces, o sea, yo lo veo de manera un poco interconectada entre la cuenca a nivel físico-hidrológico, que tenemos que conocer más, pero para la implementación también trabajamos localmente mejor, entre comillas, que es muy difícil. ¿No? Es fácil decir, ¿no? Tenemos que hacer mejor. Difícil de implementar. Pero sí, vea esos temas, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, ¿qué tal? Sí, yo quería hacer una pregunta porque, por ejemplo, se discute mucho de que no se tienen las métricas precisas sobre cuál es el nivel de impacto, beneficio de cuál o cuál intervención. Pero ¿hay algún conjunto de medidas que sí tengan consenso, es decir, sin métrica? Porque, por ejemplo, hay cosas de las que se discute respecto a la destrucción de la cobertura vegetal y cómo eso interviene, la destrucción de toda la estructura del suelo. Es decir, al margen de que no hay todavía ese resultado final en los casos en los que se quiera medir, existe por otro lado ya una serie de preceptos base que se pueden estar exponiendo de manera ya, digamos, prioritaria o preliminar. Sí, eso es para mí otra limitante, que en realidad no hay, o sea, por ejemplo, si hablamos de cómo medir seguridad o inseguridad hídrica, no hay algo comúnmente aceptado a nivel de que ya así se evalúa. A veces como el estado de la atención. Hay un montón de diferentes evaluaciones a nivel internacional y se puede un poco tomar de cada uno, desarrollar algo nuevo, ¿no? Y eso es justo lo que algo más consistente que incluye justo los componentes que mencioné como riesgos, por ejemplo, que es muy importante. También a nivel de, o sea, cuando hablamos de seguridad, o sea, tener un mínimo nivel que se puede establecer, porque si a partir de acá existe cierta seguridad, lo hacemos. Con el riesgos, por ejemplo, no digo que tiene que ser así, pero es una estrategia, ¿no? Y para los riesgos, o sea, por ejemplo, el marco del IPCC, ¿no? Que dice claramente, bueno, exposición, vulnerabilidad, peligro, ¿no? Como tres componentes. Pero para evaluar cada una, no hay un marco fijo. Una vez hicimos un estudio con Bauta, ¿no? De vulnerabilidades, que hasta ahora no lo publicamos, y quedó ahí como que con un montón de diferentes variables que estamos considerando, pero que no está, es un poco ambiguo, ¿no? Entonces, trabajan en eso, yo creo que ok, entonces seguimos ahora con la segunda charla. Quisiera presentarles ahora como segundo ponente a Yoba Mosquera, que hablará de la montaña a la ciudad, rol de los humedales altoandinos como infraestructura natural para la seguridad hídrica. Yoba es ingeniero civil de la Universidad de Cuenca, con título de maestría en ciencias del agua de la Universidad Estatal de Oregon, en Estados Unidos, y tiene un doctorado en recursos hídricos de la Universidad de Cuenca. Ha publicado más de 25 artículos científicos relacionados a la ecohidrología de zonas montañosas tropicales y actualmente es nuestro colega, docente investigador en la sección de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Bueno, buenas tardes con todos, que chévere que estén aquí. Gracias, Fabi, por la introducción y por abrir el evento, muy interesante. Entonces, hoy yo quiero hablar de las montañas, pero particularmente de un ecosistema llamado páramo, ¿no es cierto? Y cuál es su rol, el rol de los humedales del páramo, en el sur del Ecuador particularmente. Entendiendo un poco más de procesos, en esta región del Ecuador hemos entendido un poco más de procesos, de cómo se mueve el agua en la subsuperficie, y ahora un poco en esta presentación de cómo se conecta ese funcionamiento hidrológico a la ciudad directamente, ¿sí?
Entonces, para los que no estén familiarizados con el páramo andino, bueno, es una región en la parte alta de los Andes, son las zonas marcadas en rojo aquí, que vienen desde Venezuela, más o menos hasta el norte del Perú, ¿no es cierto? Están cerca de la parte más alta de los Andes, como decía, así que es un ecosistema de alta elevación, más o menos está entre los 3.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, arriba de la línea de los árboles. No hay muchos árboles ahí porque las condiciones ambientales no les dificultan la vida, ¿no es cierto? Y debajo de la línea perenne de la nieve, ¿no es cierto? Entonces, así es como luce un páramo, ¿sí? Entonces, tenemos esta configuración ecológica un poco, ¿no es cierto? Y la característica en esta parte, en el sur del Ecuador, que es uno de los sitios de estudio que está bien monitoreado ahí, por eso hemos tenido el proceso, es que hay más o menos 80-90% de la cobertura superficial de los páramos en esta región es a pajonales de andino, ¿sí? Y el resto y está en las laderas sobre todo. En cambio, en las zonas planas tenemos este otro tipo de humedales o bofedales también que son conocidos en Ecuador, que están generalmente cerca de las riberas de los ríos, ¿sí? Pero que solo cubren 10 al 20% de las áreas superficiales de la cuenca, del paisaje. Entonces aquí quería contarles un poco, en esta zona hemos hecho mucha investigación y hace poquito, unas semanas, llegué a publicar y liderar este par de publicaciones, una sobre justo lo que hablaba Fabián un poco, ¿no es cierto? Que sentía también hace unos años que hay esta desconexión entre dónde estamos, ¿no es cierto? Pero no solo en términos de hidrología, yo soy ingeniero civil y estudiamos la parte física, hidrofísica del agua, pero aquí conectamos justo lo que él decía, que yo consideraba que es necesario, y tenemos un grupo de 17 expertos en páramo, hablando de la parte física, química, ecológica, biológica y social. Entonces ya tenemos para este ecosistema, el páramo, un conocimiento multidisciplinar de dónde estamos y a dónde quisiéramos llegar en el futuro, que es realmente lo que concuerdo con Fabián, es donde queremos llegar, ¿no es cierto? Combinar la parte de entender el sistema, cómo las personas afectan al sistema y cómo el sistema retroalimenta la vida de las personas, ¿no es cierto? Y también, pues hace un mes más o menos, tuve el gusto de liderar también un capítulo de un libro sobre los páramos del Ecuador, que es sobre la hidrología de los páramos. Entonces, ¿qué conocemos para este ecosistema en general? Entonces, pongo este slide, esta presentación, y slide, para decirles un poquito dónde estamos ahí, y hoy día les voy a dar en una cápsula pequeñita lo más importante relacionado a cómo las cuencas de páramo producen agua y cómo se relaciona a la ciudad. Entonces, este es el sitio de estudio ya. Aquí ya estamos en una región de estudio, la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Aquí está el mapa del Ecuador, el área de estudios en el sur del Ecuador, y estamos más o menos en esta zona, ¿no es cierto? Lo que muestro en este mapa es la elevación, ¿no es cierto? Es una cuenca de alta elevación, la parte más baja está a 2.440 metros de elevación, y claro, llegamos al punto más alto, 4.400. A diferencia que las zonas de tierra en el Perú no tenemos glaciares, ¿no es cierto? No llegamos tan alto, es una diferencia importante el Perú y esta zona de Ecuador. Entonces aquí lo que monitoreamos es cuencas de cabecera, ¿no es cierto? Parecidas a la foto que les mostré, el paisaje de ese sitio en particular viene de aquí, ¿no es cierto? Donde están esos humedales que les hablaba. Y monitoreamos 3 cuencas, las que están marcadas como 1, 2 y 3, que son cuencas que le proveen agua a las plantas de tratamiento de la ciudad, ¿no es cierto? Y el cuarto sitio o área de estudio, parte del área de estudio es la ciudad de Cuenca per se, ¿no es cierto? Aquí está marcada en este color. La ciudad de Cuenca. Aquí detalles de la ciudad, es una ciudad que tiene aproximadamente 70 kilómetros cuadrados, es de alta elevación, no de alta montaña, bueno, de media montaña, 2.550 metros es la elevación promedio y tiene más o menos 500.000 de habitantes. ¿Qué es lo que monitoreamos? Y solo voy a hablar brevemente. Utilizamos un trazador llamado isótopos estables del agua y monitoreamos eso en las cabeceras, en diferentes tipos de agua como lluvia, aguas subterráneas o manantiales de agua y también en caudales, ¿no es cierto? Y ahí ven unos gradientes de partes altas hasta las bajas de la cuenca. Pues necesitamos caracterizar qué pasa en las montañas y también medimos esa concentración de trazador en la ciudad, ¿sí? Entonces aquí tomamos agua de la llave, es un proyecto que relacionaba de alguna manera la hidrología urbana con la hidrología de la montaña, ¿sí? Entonces, en las cabeceras, en la montaña per se, monitoreamos cada 2 semanas, fuimos a tomar datos en estas fuentes de agua, de lluvia, caudal, etc. Y en las llaves de agua de diferentes sitios de la ciudad, tomamos muestras de agua mensualmente para comparar las señales isotópicas de este trazador en general. En la ciudad, esta es un poco cómo lo monitoreamos, ¿no es cierto? Fuimos a diferentes puntos varias veces al año para ver cómo está la señal isotópica o pedimos ayuda a amigos, colegas, familiares a que
ayuden a tomar una muestra de agua, porque también en el año 2020, donde pasó este monitoreo, durante COVID no podíamos salir, pero ahí nos ideamos para no perder los datos durante ese periodo, ¿no? Entonces teníamos datos dentro de la ciudad. Entonces ahora, los resultados en términos de qué sabemos ya sobre la hidrología del páramo, y voy a enfocarme ahora en cómo el páramo produce agua y también regula el caudal, ¿cierto? Solo para recordarles, les decía, esta es una foto de uno de los observatorios que tenemos en los Andes, en el sur del Ecuador, y aquí es como lo vemos desde la superficie, llegamos y lo vemos, pero justo lo que decía Fabián de procesos es que queremos saber qué pasa debajo de la superficie, porque cómo se mueve el agua una vez que se infiltra en el suelo y llega, se infiltra en la capa superficial y va bajando en los suelos, nos interesa mucho porque eso va a tener relación con la calidad de agua, con la cantidad de agua, cuánto produce. Entonces, este es un modelo conceptual de cómo se ve la cuenca debajo, si pudiéramos, piensen ustedes, en hacerle una radiografía, ¿sí? Entonces, para relacionar con el paisaje superficial, pues, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos unidades ecológicas más importantes, que son estos suelos andosoles, AH, ¿no es cierto?, que están mayormente en las laderas y que tienen estas condiciones. Son suelos de origen volcánico, por eso tienen este color negro. No son muy profundos, tienen de 80 centímetros a 1 metro de profundidad. Ocurren en las laderas donde también ocurren los pajonales, ¿no es cierto? Entonces es común ver esos pajonales altoandinos sobre estos suelos, ¿sí? Entonces, y como decía antes, ocupan 80 a 90% de las cuencas. Por otro lado, en las zonas planas tenemos este otro tipo de suelo, ¿sí? Entonces este es un suelo que se conoce como istosol, básicamente es acumulación de materia orgánica y la materia orgánica tiene una gran capacidad de almacenar agua ahí. Y aquí tenemos una zanja en la foto, una zanja de 1 metro, si ven, hemos cortado un poquito de suelo y aquí tenemos muchísima agua almacenada. Entonces realmente son unas esponjas, estos minerales, estos soles. Tiene una profundidad de 2 a 2.5 metros en promedio más o menos en esta región y ocupan nada más 10 al 20% del área de estudio. Entonces la extensión superficial no es tan grande. Entonces, bueno, y debajo de estos suelos, aquí están diagramados, ¿no?, un poco los suelos, lo que les estoy mostrando, y debajo de estos suelos tenemos una roca que está principalmente compacta, ¿cierto? Es poco permeable, el agua no puede moverse muy fácilmente debajo del suelo, en la roca, entonces es casi compacta. Es lo que tenemos en las condiciones del paisaje. Entonces, la idea es determinar cuál es el rol tanto de estos pajonales, que tienen mayor extensión superficial en la cuenca, como de los humedales, en cuánta agua sale en los ríos. Esa fue una parte de la investigación, ¿no? Entonces, lo que sabemos ahora es que los humedales, o estos istosoles que están en el fondo de valle, correspondería a esta zona, son la principal fuente de agua que contribuye al caudal, que contribuye al rendimiento hídrico. Entonces, contribuyen entre el 70% y el 90% del total de agua que producen estos sitios, a pesar de que solo cubren 10 a 20% del paisaje. Entonces, si hay algo que conservar, por ahí deberíamos ir, ¿no? La otra parte es que además de ayudar a producir agua, también aunque cubren una baja extensión superficial, son la principal zona de almacenamiento de agua. Entonces, cuando llueve, ahí es donde se almacena el agua, la mayor parte del agua, y vemos esa materia orgánica que puede almacenar muchísima agua. Los suelos de las laderas, que ocupan el otro 80-90% del área de la cuenca, más bien tienen un rol de regulación. ¿Qué quiero decir con esto? El agua que se mueve dentro de los suelos no se conecta directamente al caudal, sino que más bien ayuda a recargar estos istosoles en el fondo del valle, y esa recarga ayuda a mantener los caudales durante épocas secas. Tiene un rol más bien de regulación del sistema. Aquí ya paso a la parte de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, la presentación decía de la montaña de la ciudad que sabemos, y estas son unas fotos de la ciudad de donde yo vengo, que es Cuenca, que es muy bonita, es patrimonio cultural de la UNESCO, tenemos hasta medio innovadora, tenemos un tranvía bastante nuevo, pero lo más importante para mí es que esta es una foto al frente de la Universidad de Cuenca, donde yo estudié mi doctorado, y es agua de bastante buena calidad que viene de los páramos. Entonces, la idea aquí es que quisiéramos saber la influencia de las diferentes unidades del paisaje que les mostraba en la montaña en el agua que sale de la llave, ¿cierto? Entonces, lo que se hizo aquí ven ya el mapa de la ciudad de Cuenca, y aquí es el único plot con datos que les voy a mostrar, o figura con datos, y está usando ese trazador isotópico que se llama O18, ¿no es cierto? Y aquí solo hay una escala de valores más altos o más bajos, y mucho a los tecnicismos. Y cada una de estas figuras muestra un mes del año, ¿cierto? Les decía que colectamos varias muestras en la ciudad, y cada uno de estos, mes 1 es de enero, febrero, hasta diciembre, ¿no es cierto? Y lo que se ve ahí es que el mapa muestra que el sistema es bastante homogéneo, o sea que en enero casi todo el agua que llega ahí tiene la misma señal, en febrero igual, y así sucesivamente. Si fuera heterogéneo, veríamos diferentes colores en diferentes áreas en
cada uno de los mapas, pero el sistema es bastante heterogéneo. Cuando hacemos una comparación entre las señales que venían de los suelos, ¿no es cierto?, de los pajonales, de los humedales, también de ojos de agua y de la lluvia, y comparamos con estas señales en la ciudad, en el agua de la llave, lo que podemos decir y concluir es que los histosoles son la principal fuente de abastecimiento de agua potable de Cuenca. Y aquí quisiera enfatizar esto porque decía que ellos cubren solo 10 a 20% del área de los paisajes de alta montaña, ¿no es cierto? Pero no tienen influencia solo en las cuencas, en la parte alta de la montaña, sino que esa agua llega hasta la ciudad. Y hay algo que quiero enfatizar también, es que la empresa de agua de la ciudad cuida y promueve la conservación de lagunas, porque piensan un poco, no sé, por ideas, las lagunas son hermosas, hay algunas lagunas en el paisaje y ellos piensan que son la principal fuente de contribución de agua, pero realmente no son los histosoles y no hay mucho que se hace para su conservación. Entonces, a la final, una conclusión es que el abastecimiento de agua de la ciudad depende de una única fuente de agua subsuperficial, poco profunda. ¿A qué me refiero con eso? Es a estos suelos, ¿no es cierto?, que decíamos que en promedio no tienen más de 2.5 metros de profundidad, es decir, que el agua depende de una capa de suelo no muy profunda para su producción y abastecimiento, ¿no? Entonces, si quisiera dejarles como un par de mensajes clave de esta investigación, conectando, ¿no es cierto?, la montaña y llegando al agua en la ciudad, serían estos dos. Primero que nada, que los humedales altoandinos en el sur del Ecuador, ¿no es cierto?, y esto es específico para el sur del Ecuador porque tenemos diferentes condiciones, diferentes regiones de los Andes, cumplen un importante rol como infraestructura natural para la seguridad hídrica, ¿cierto? Entonces están ahí, así se crearon por las condiciones del volcanismo de los Andes, de acumulación de materia orgánica mezclada con ceniza volcánica. Entonces hemos sido bendecidos, digamos así, ¿no?, de tener estas condiciones, y que ese 10 o 20% de cobertura en cuencas de páramo en la zona, pues provee la mayor cantidad de almacenamiento de agua, también de producción de agua. Y el segundo mensaje es que el abastecimiento de agua de la ciudad de Cuenca presenta una fuerte dependencia de los suelos, ¿no?, en los histosoles. Básicamente lo que quiero decir es que estamos tomando agua de humedales. Y esto es crítico porque estos humedales cubren solo 10 a 20% de toda el agua de todas las áreas de montaña en la región, ¿no? Y no tenemos mucha dependencia o contribución de agua subterránea, lo cual quiere decir que cualquier influencia que tengamos humana en estas zonas nos va a hacer perder almacenamiento de agua y producción de agua, y la ciudad realmente tiene una alta vulnerabilidad y una baja resiliencia a cambios en el uso del suelo y en el clima también, porque llueve seguido en esta región. Si llovería menos, vamos a tener menos agua. Y si degradamos estas pequeñas zonas, que son las que contribuyen la mayor parte de agua para la ciudad, pues la ciudad va a estar en un problema un poco grave, ¿no? Eso, pues, gracias a mis colaboradores y también sobre todo al Organismo Internacional de Energía Atómica y a la Universidad de Cuenca. Gracias. ¿Tengo preguntas? Giovanni, muchas gracias por tu exposición. Y la verdad no me quedó claro. O sea, como tú dices, ya yo visualizo la cuenca. Bueno, además yo no conozco, ¿no?, ya las zonas, nada. Pero, ¿cómo es que se abastece de agua a Cuenca? O sea, tú dices que es una parte que, en la parte exactamente, ya. Creo que ahí hay un tubo que Sí, hay plantas, ¿no es cierto?, que recogen el agua y luego hacen una potabilización, ¿no? Después se distribuye. El tema es que no podemos medir en todas las plantas de tratamiento que están alrededor de la ciudad. Entonces escogimos cuencas que proveen la mayor parte de agua, y ahí medimos la composición isotópica en los suelos, que es de esa parte subsuperficial, ¿no? La lluvia también, porque podría ser algo importante, pero no, más bien ahí el tema es que cuando llueve, los suelos se recargan de agua, y ahora estamos viendo cuál es la diferencia entre los humedales y las laderas. Y un tema también importante relacionado a esta pregunta es que la mayor parte de investigación en el páramo es en el pajonales. O sea, en la publicación de revisión teníamos que solamente hay el 10% del total de publicaciones que son abofedales. Y no es raro porque cubren 80-90% del paisaje. Entonces creíamos que eran una de las partes más importantes también para la seguridad hídrica. Pero realmente ahora vemos, ¿cierto?, con estas señales geoquímicas, que los humedales están más importantes. Entonces, desde esta agua del humedal, pero también porque trazamos gradientes desde la parte alta de la montaña de la ciudad, es porque
hacer estos análisis en detalles en áreas pequeñas, en la parte alta de la montaña. Entonces fuimos escalando hasta la ciudad y como tampoco podemos medir todas las plantas, vamos comparando las señales. Por eso es que el mapa en la ciudad también nos dice mucho. Medimos en algunos sitios y esperábamos que sea algunas aguas iguales al caudal que recibe agua del subsuperficial en la ciudad, pero en realidad es como que toda el área, independientemente incluso las zonas que no logramos medir, reciben el mismo tipo de agua. Entonces ahí decimos, esto depende completamente, porque es bastante difícil de ir espacialmente todo. Muchas gracias. ¿Estamos claros? Ok, Sí, súper. gracias. Sí. Sí, un comentario y una pregunta. Por ejemplo, lamentablemente, porque en el Perú lo que ha habido desde mediados de los años 90 era un impulso fuerte desde el Ministerio de Agricultura para procesos de cambio de uso de suelos de pajonal en zonas de transición. Se han colocado miles de hectáreas de pino y, por ejemplo, hay zonas como alrededor de Quillabamba, en la selva del Cusco, donde los pequeños pueblos se surtían de puquios, ¿no? De puntos naturales de agua que venían desde la parte alta porque es la zona de transición. Desde hace algunos 4 o 5 años han comenzado a secarse por completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una discusión con autoridades locales respecto a el impacto del cambio de uso de suelos de esta zona de transición, donde antes existía pajonal y ahora bosques de pino que no sirven más que para leña, dicen, bueno, ¿y dónde está la evidencia? La pregunta que dicen, no hay evidencia. La pregunta más bien para el lado tuyo es, en base a esta investigación, ¿han logrado algún nivel de audiencia de las autoridades para, por ejemplo, generar una perspectiva sobre qué es beneficioso y qué no es beneficioso en ese uso de suelos? Porque a veces dicen, pajonal, mejor pongámosle pino. Ocurrió en el Perú décadas. Bueno, eso, y ahí pueden ver ese QR, nunca digo, siempre lo pongo, pero nunca digo, pueden encontrar publicaciones relacionadas, del paper de revisión, etcétera. Pero hay una parte relacionada al cambio de uso del suelo, de la forestación con pino, o sea, no deberíamos poner nunca pino. Y igual lo hicimos, como tú decías, Fabi, implementamos y luego vemos qué pasa. Y ahora con el pino, ya ahora es medio obvio, pero hay datos ya para el páramo, que es una de las cosas que definitivamente no debemos hacer. Y es obvio, ¿no? Los árboles consumen más agua porque tienen mayor biomasa, entonces transpiran más agua, sacan más agua. Entonces no es sorpresivo lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Ahora, el tema del impacto de quien nos escucha es más local, ¿no es cierto? Estamos trabajando con la empresa de agua está actuando, pero justo, y por eso mostraba también al comienzo el nuevo libro sobre los páramos en general, y de ahí pues, esta reunión con expertos de decir, ok, ahora aquí está toda la información, y basado en este conocimiento que tenemos, que no es solo de hidrología, es también de clima, es también de vegetación, es de fauna, de flora, es un libro realmente grande, está en PDF, en digital, por ahí lo pueden encontrar si a alguien le interesa, para este ecosistema, es que se cree el plan de manejo de los páramos desde una visión integral. Entonces, sí, ahora ya, el páramo al final también en Ecuador es como este ecosistema que a nadie le importaba antes porque supuestamente no daba ningún servicio. Claro, así que la gente en la ciudad se dio cuenta que la comida no venía, si es que había un problema ahí, ¿no es cierto? Entonces se está empezando a valorizar, pero la investigación sí estaba haciendo. Nada más que a la gente, ¿no? El gobierno le importaba mucho hasta que ya estamos con estos problemas de crisis, un poco de inseguridad hídrica, inseguridad alimentaria, y es como que, wow, ahora hagámoslo. Entonces, ese libro se escribió en conexión con el Ministerio del Ambiente, Agua, y ahora es larguísimo el nombre, o sea, en el Ecuador, que no me acuerdo, pero fue coordinado por ellos y por un grupo de expertos que nos invitaron a varios para realmente que tenga un rol ya importante en el plan de páramos. Vamos por ahí. Rápida pregunta, Giovanni, para ti, porque nos interesa, creo, en Perú también el tema de humedales más bofedales, ¿no? Y su función, regulación, pero también calidad de agua que mencionaste para la cuenca. Hay un nivel ya bastante bueno de evidencia sobre qué función tienen en términos de amortiguador para la calidad de agua. No, buena pregunta. Ese es otro, digamos, mensaje clave de la publicación de revisión, es que en el páramo, porque estamos en alta montaña, no sé, y yo y otros investigadores que han estado mucho tiempo trabajando ahí, siempre decimos, nos importan los páramos porque producen agua de excelente calidad y nunca hay datos. Y dentro de las, no sé, 150 publicaciones que revisamos en ese artículo, habían 5 publicaciones que hablaban de algo de calidad de agua, pero no siempre es buena. Venimos de una zona volcánica, puede tener metales pesados. Entonces, la materia orgánica de esos humedales, en la relación con la calidad del agua puede ir a cualquier lado.
porque metales más carbono puede ser difícil, puedes depurar hasta cierto punto, pero después de eso ya puede producir algunos otros componentes que pueden ser no tan buenos para la salud humana. Pero no hay datos, a pesar de que hay unas 120 publicaciones que dicen el agua es de excelente calidad, ¿no? Entonces es algo que también está para alguien que concluir. Gracias. A continuación, quisiera presentarles a la tercera ponente, Luzca Rosas, que hablará sobre riesgos de erosión en el contexto de cambios de uso de suelo y variabilidad climática, enlaces para la seguridad hídrica. Luzca tiene un doctorado de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Su trabajo como científica se basa en el transporte de sedimentos y erosión de suelos en los Andes, la relación de estos procesos con las variables climáticas y medioambientales. Es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y trabajó por más de 2 años dentro de la industria hidroeléctrica. Además estudió su maestría en la Pontificia Universidad Católica y es ahora docente dentro de la carrera de Ingeniería Civil. Continuando con las presentaciones, gracias Giovanni Fabián por precederme, ¿verdad? Creo que esto va a complementar mucho ya lo que acabamos de hablar, lo que vamos a escuchar. Y antes bueno, el título ya fue expresado, voy a hablar un poco de los riesgos de la erosión hídrica, pero antes de empezar, porque a veces no se tiene muy claro este concepto de qué cosa es erosión de suelos, qué cosa es transporte de sedimentos, y simplemente voy a hacer una clase chiquitita de 1 minuto, muy precisa de qué cosa es erosión y cómo definimos este proceso. Y me gusta siempre presentar este video que es muy exagerado, incluso lo presento en clase. La erosión del suelo es simplemente el impacto de la lluvia en una ladera, el suelo se desprende y empieza a transportarse de acuerdo a la energía de la lluvia, y se deposita en la ladera. Si tenemos más energía, puede llegar hasta los cuerpos de agua. Esto es erosión, esto es transporte de sedimentos. Y luego de la clase, que les acabo de dar de 1 minuto, me gustaría contarles una historia a través de algunas imágenes. Historias que pueden ser de una familia, de un vecindario, de un distrito, tal vez de una región, tal vez de un país. Y por qué no hablar también del mundo, ¿no? Estas imágenes corresponden al evento ocurrido en nuestro país en el 2017, al que denominamos Niño Costero. Creo que todos hemos escuchado esto, todos hemos visto esto. La noticia corrió alrededor del mundo, tanto así que el secretario general de las Naciones Unidas, al ver este evento ocurrido aquí en el país, mencionó que reflejaba un reto de la sociedad ante los efectos del cambio climático o variabilidad climática, como a mí me gusta llamarlo. Y como ven, no solamente impacta vidas, también la economía de una nación, la infraestructura de una nación, y eventos como esto también me gusta mucho presentar, pues no solamente afecta a las vidas, como les dije, sino también el acceso al agua. Porque ocurre esto y lo primero que a veces pasa es no tenemos agua. Cerramos las plantas de agua y nos quedamos sin agua, y se traduce en un problema también de salud, ¿no? Y incluso algo que ocurrió en el reservorio de Poechos, en la costa norte, bueno, a lo largo de toda la costa, encontramos muchos reservorios. Nosotros sabemos que la costa de nuestro país es árida, pero está ubicada el 30% de la población aproximadamente. Necesitamos agua, entonces tenemos muchos reservorios. Entre ellos, uno de los más importantes, Poechos, que está en el norte del país. Después de un gran evento de estos, aproximadamente la mitad de su capacidad se llenó de sedimentos. Entonces, la mitad de la capacidad de un reservorio que está ligado a toda la industria agricultora, toda la industria agrícola, perdón, a incluso abastecimiento de agua para la zona rural, urbana de esta región, se ve afectada después de uno o dos eventos de los que podemos observar en nuestro país. Y no solo quisiera decir que eso esta es la mitad de la historia. O sea, los efectos climáticos, todo lo que vemos en la naturaleza, pueden generar esto, pero es la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad de estos efectos están relacionados a nuestra actividad humana, ¿no? A efectos antropogénicos. Por ejemplo, esta figura es muy interesante. Vemos, queremos conectar una ciudad con otra, y como soy ingeniera civil, entonces queremos
llevar desarrollo. Entonces, construimos una carretera y no hay nada de malo en eso. El tema es que entramos y desestabilizamos el medio ambiente de esta zona. En un lugar donde tal vez teníamos vegetación, ya no hay vegetación, se desestabiliza la pendiente, toda la lluvia, como les dije al inicio, la lluvia impacta directamente al terreno, ya no se queda o ya no tiene ahí esta interacción con la vegetación. Entonces toda la lluvia, la energía de la lluvia, la intensidad de precipitación aumenta en la zona, tenemos más desprendimiento de material, más sedimentos transportados hacia las zonas bajas, y si a eso le agregamos malas prácticas de agricultura o de ganadería, pues que sigue desestabilizando esta sección, tenemos mayor volumen de sedimentos transportados hacia las zonas bajas, y no solamente aquí, sino también a las cuencas bajas, de la parte baja de la cuenca, ¿no? Aguas abajo. Y observamos imágenes como estas, donde tenemos grandes colmataciones y volúmenes de sedimentos depositados. Esta imagen es muy interesante. Este canal, si ven aquí, me siguen, es un canal que llega a un reservorio que puede ser un reservorio de almacenamiento de agua para uso agrícola o simplemente para una planta de agua potable. Pero al tener grandes volúmenes de sedimentos colmatados en esta zona, esta agua no se puede usar, simplemente se cierra. Se cierran. No hay agua para una región, simplemente no hay agua para la producción agrícola, suben los precios en el mercado, aquí en la parte costera de la ciudad, y muchas veces es simplemente, no quiero decir que hacer esto está mal, soy ingeniero civil nuevamente, nosotros estudiamos para hacer cosas como estas, pero es que no existe una regulación. O sea, ok, voy a modificar el ecosistema, pero tengo que hacer algo para evitar esto. O sea, tiene que haber una regulación. Así como hay una regulación medioambiental, debería haber una regulación para cuando una área va a ser impactada y va a ocasionar efectos de erosión de suelos. Cosa que no existe, es que no hay en nuestros países. No hay regulaciones, no se ve como algo tal vez importante, aunque ahora en estos días ya se está viendo la necesidad de ver qué es lo que sucede, qué está sucediendo en esta zona de nuestro país. E incluso, ese es un estudio que se publicó hace unos años nada más, en la cuenca del río Cañete, aquí nomás, en el sur de Lima. ¿Quién no ha ido al Lunahuaná? Por aquí esta zona. En esta cuenca, que tiene una extensión bastante extensa, es de 6.000 kilómetros cuadrados, es grandísima, tenemos un reservorio aquí en medio. Es un estudio que hicimos a ver qué es lo que está sucediendo. Tratamos de estudiar este transporte de sedimentos en esta cuenca. Hay un reservorio aquí, Capillucas, que es de uso para industria hidroeléctrica. Y quisimos hacer este estudio de sedimentos. Ok, vamos a buscar información, que es lo primero que hacemos. Quiero un estudio, necesito información. ¿Qué información encontramos? Solamente un punto de monitoreo de sedimentos que se hizo para la construcción de esta infraestructura. O sea, ya no se sigue recolectando datos. Simplemente hasta antes de la construcción se recolectó datos y nada más. No hay un monitoreo tampoco de sedimentos en nuestro país, así como hay de lluvia, de precipitación, de lo que es caudal, de sedimentos no hay. Cuando hay un proyecto tiene que ir a recolectar sus muestras. Entonces, esta información no era suficiente para la gran extensión de la cuenca, y como parte del estudio doctoral fuimos a la región para recolectar más muestras. Incluso fue en una interacción con los pobladores de la zona. Ellos nos ayudaron a recolectar, les contamos que era el proyecto, fue una muy buena sinergia entre la parte social, porque al final son ellos los usuarios del agua. Recolectamos información en estos puntos, y lo que quiero resaltar aquí es que siempre la información es limitada cuanto a este tema. Y bueno, desarrollamos el modelo, entramos con lluvia, vimos cuánto caudal, tanto líquido, caudal sólido, cuánto material se acumula en este reservorio, y lo que observamos fue lo siguiente. Miren, síganme en esta gráfica. Esta gráfica relaciona el aumento de lluvia. ¿Qué pasa si a la lluvia que tenemos actualmente le voy a aumentar un 5% de lluvia, más lluvia, o un 10%, o aumentamos un 15% en las tasas de lluvia? ¿Y cuánto eso afecta a la cantidad de sedimentos depositados en este reservorio? La línea azul, perdón, tenemos
dos patrones de lluvia, la roja y la azul. La roja corresponde a qué pasa si este aumento solamente se observa en los picos, es decir, la temporada de eventos extremos de la lluvia. En los momentos más extremos de lluvia, solamente ahí voy a aumentar este porcentaje. Y el patrón A, que va a ser siempre el patrón azul, es que se aumenta de forma uniforme. Vemos cómo si la lluvia se incrementa en los momentos de mayor precipitación, el volumen de sedimentos atrapados es mucho más alto que en el patrón azul. El patrón rojo siempre es más alto que el patrón azul. Por ejemplo, si aumentamos la lluvia a un 15%, si nuestra lluvia aumenta en un 15%, el estado normal del reservorio, que es más o menos, se calculó que se depositan unos 200 kilotoneladas por año de sedimentos. Si aumentamos la lluvia en un 15%, para un patrón A azul, vemos que más o menos aumenta unas 100 kilotoneladas aproximadamente. Pero si la lluvia aumenta únicamente en los picos, este volumen prácticamente supera los 500 kilotoneladas de sedimentos por año. O sea, el patrón de lluvia es importante. Incluso, si lo traducimos a la vida útil, o sea, es decir, cuando mi reservorio se llenaría totalmente y ya no podría usarlo nunca más, en un escenario únicamente de un 10%, únicamente si mi lluvia aumenta un 10%, en los momentos de picos de precipitación, de 17 años aproximadamente disminuye a 11. Y si es 15%, pues a 7. Es decir, la vida útil de mi reservorio está disminuyendo unos 10 años. Usualmente un reservorio tiene que durar de entre 30, ese reservorio es mediano, 30, en los reservorios más grandes son 50, 80 años, pero la reducción de vida útil es bastante alta simplemente al aumentar la precipitación. Y es lo que se está, si bien los datos de cambio climático en cuanto a precipitación en nuestro país no son claros por la falta de información, siempre es ponernos en el escenario menos favorable. ¿Qué pasa si aumenta mucho la precipitación? Como ahora vemos, tenemos más eventos de lluvia, más eventos extremos. Por lo tanto, siempre sería bueno colocarlos en estos escenarios y vemos cómo la vida útil de nuestro reservorio se ve afectada. Lo cual puede dañar nuestra industria agrícola o simplemente el abastecimiento de agua para uso poblacional. Y quisiera hacer énfasis antes de terminar y dejarles con los últimos pensamientos claves, que la información es importante. En nuestro país, datos que uno puede ir a internet y buscar, solamente existen de aquí, en el río Chirapiura, en el río Santa, y también en el río Cañete, que es justo el estudio que he hecho. Luego algunos otros datos son datos sueltos, aquí y allá, no es que no hay una base de datos de sedimentos. Pero recuerden, solamente 3 en esta zona costera. En este mapa vemos en estos puntos, los círculos corresponden a los grandes reservorios que existen a lo largo de la costa de nuestro país. La mayoría está aquí en la parte sur, donde no hay información publicada, ¿no? Accesible. Y los triángulos corresponden a las centrales hidroeléctricas, que también tienen reservorios. Y no quiero mencionar aquellos otros reservorios más pequeños para usos agrícolas, ¿no? O sea, solamente son los más predominantes, están a lo largo de la costa y solo tenemos 3 cuencas que han sido debidamente estudiadas. Entonces no quiero dejarlas con malas noticias, usualmente los que hablamos de clima, medio ambiente, seguridad hídrica siempre son malas noticias, pero estamos avanzando. O sea, quiero dejarles también con un mensaje de esperanza, que hay que hacer, se puede hacer. Muchos de los estudiantes de la universidad es la nueva generación. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Existe una relación positiva entre la lluvia y la carga de sedimentos. Esta colmatación puede impactar seriamente la seguridad hídrica, la cantidad, la calidad, si no tomamos medidas preventivas ya. La falta de data es importante, necesitamos monitoreo, necesitamos modelos. Es una de las barreras más grandes para el análisis de esta variabilidad climática. Y recomendamos siempre esta sinergia entre no solamente el lado de la ciencia, sino el lado social, ¿no? La población, la gobernanza. Esto es lo que escuchamos hace un momento, ¿no? Tener un sistema regulatorio entre procesos erosivos, ¿no? Específicamente. Si quieren ver un poco más de este estudio que les enseñé de Cañete, pueden entrar a este QR
Y quisiera hablar más, pero ya el tiempo nos gana. No sé, hay preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, tal vez pueden expresarse aquí. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Una pregunta es con lo principio que mencionó de esa estructura de montaña que mencionaba con el bus yendo para conectar una ciudad con una provincia. No sé si ya hay aunque sea un avance para saber, mencionó que aparte de esos procedimientos que llevan a los reservorios estaban las malas prácticas agrícolas que también causaban un problema en los reservorios. No sé si ha habido investigación para saber qué cambio se podría hacer en este caso, porque muchas coprovincias se conectan de esa manera, comercian inclusive de esa manera, y ya se han acostumbrado a ese modo de vivir. Entonces, si habría una modificación para que eso no pasara. Lo ideal no es que dejemos de hacer carreteras, ¿no? O sea, hay que hacerlas, hay que comunicar, hay que enlazar, ¿no? Pero también, por ejemplo, una de las medidas que se proponen, las prácticas agrícolas, ¿cómo se llama? Hay como una especie de barreras, o sea, hay prácticas agrícolas que impiden esta erosión. Sí existen, sí hay, ¿no? Que no siempre se aplican, que hay que tratar de aprender un poco de lo que es la infraestructura natural, justo lo que hablábamos. Hay muchas prácticas de infraestructura natural que son muy útiles. Uno no tiene que ir y poner barreras de concreto específicamente, ¿no? A menos que sea necesario, pero si no, hay muchas prácticas que son como simplemente zanjas a lo largo de forma, digamos, la pendiente, la pendiente, sí, entonces uno puede, en vez de hacer zanjas, sí, hace zanjas de esta manera, ¿no? Zanjas así. Entonces se va a ir cayendo el suelo, sí, pero se va depositando ahí. Incluso es una buena práctica agrícola porque ahí se almacenan los nutrientes. Evitan también que los nutrientes puedan ser desplazados. O sea, a veces es un poco las prácticas, o hay agricultores que sí las conocen, no las aplican porque tal vez, no sé, genera mayor trabajo. O sea, creo que hay un poco falta de comunicación. De comunicarlo bien, conectarlo bien. Eso, pero sí, sí hay cómo hacer. O sea, no es que no, sí se conoce. Sí hay. Pregunta, sí, de nuevo. Dale. Desde el punto de vista de análisis ya de estructura civil, digamos, ¿han hecho algún estudio sobre, por ejemplo, una cosa que se suele hacer cuando hay declaratoria de emergencia es que el Ministerio de Agricultura o el de Vivienda o los municipios meten tractores a los cauces del río y en lugar de mejorar los espacios de disipación de las crecidas, lo que hacen es canalizarlos, ¿no? O sea, basta haber llevado cosas muy básicas sobre hidrodinámica para saber que eso, digamos, es justamente el error, y que justamente cuando se hace eso, las poblaciones laterales aprovechan e invaden esos cauces al contorno del canal. ¿Ustedes han hecho algún estudio así, digamos, sobre eso? Un estudio, bueno, debería buscar, ¿no? En verdad que no lo sé. No sé si hay algún estudio acerca de eso, pero el tema de río, claro, no se debe hacer esto, porque estás cambiando toda la dinámica natural del cauce del río. O sea, sí hay, o sea, eso es, digamos, es la parte teórica, básica, Claro, básico, ¿no? ajá. Que tal vez ya ahí viene un poco las autoridades, ¿no? El no conocimiento de esto o el poco asesoramiento, ¿no? ¿Quiénes están asesorando alrededor que les dice hagamos esto? Creo que como ingenieros o como profesionales, nosotros debemos ser esa voz, ¿no? Entonces, ¿quién estará al lado? Pues, no sé, y eso a veces esa desinformación que genera luego problemas, mayor problema del que ya vi. Sí, pero es un buen comentario. Sí, pasa lo que estaba preguntando él, entonces, ¿qué se hace con ese barro, por decirlo de una manera? Claro, bueno, digamos que eso ya es inevitable y está ahí, ¿no? Entonces, ahora viene, se puede hacer un manejo de río aguas abajo, ¿no? El poder canalizarlo, o sea, a veces, digamos, uno de los factores más importantes, ya si se tiene el material, es la pendiente. Se puede modificar la pendiente de cierta manera, canales alrededor, o sea, hay formas naturales sin mucha intervención gris que se puede manejar este barro. Lo ideal es no ser los bomberos, porque usualmente ya estamos aquí.
La idea es no ser bomberos y venir y implementar algo cuando ya la emergencia está ahí. Lo ideal es, ya que sabemos esto, prevenir, que no suceda esto, que no lleguemos a esta situación. Si ya sabemos que haciendo eso se puede generar esta situación de aquí al otro año, en el siguiente momento que tengamos una lluvia, un evento extremo, entonces la idea es volver a estabilizar esta pendiente, ¿no? Generar estos canales, incluso terrazas, o ya, si no se tiene conocimiento de eso, poner alguna barrera, o sea, hacer algo, no dejarlo así. La idea es no ser los bomberos, sino poder prevenir antes, ¿no? Tener algunas medidas de mitigación anterior al evento. Lo que se ve en el país, eso es lo que comentaba, es simplemente, ok, emergencia, hagamos algo, ¿no? Y no es que no sepamos, creo que vemos esto, las figuras que mencioné, vemos esto casi cada año. O sea, no es que no sabemos qué va a pasar. Y sí hay mapas de riesgo, hay mapas de peligro, o sea, sí existen, que recién nos saquen debajo cuando hay en emergencia, es otro tema. Ya es otro problema social también, ¿no? Es bueno conectarnos. Ya, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia sobre seguridad hídrica en cuencas andinas, contando desde, digamos, las cabeceras de cuenca que hemos conocido, en unas partes ahora humedales, por ejemplo, hasta, digamos, la parte baja, incluyendo la zona costeña. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá, por sus preguntas, y ojalá podamos tener un poco más de intercambio. Todavía estamos, creo, unos minutos, pero ya tenemos que cerrar, estamos sobre la hora. Solo para mencionar, acá estamos una vez más, si tienen alguna duda, nos quieren contactar también en la web. Y también puse a Mata, que iba a acompañarnos y lamentablemente tuvo que, por una urgencia, tuvo que salir y no pudo exponer hoy. Entonces, muchas gracias, con eso cerramos el video.